Javier Beltrán Abogados, especialistas en sucesiones, donaciones y testamentos. Le asesoramos y ayudamos desde la redacción del testamento hasta el reparto total de sus bienes. Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a En Terapia. Hoy vamos a hablar sobre la fisioterapia, una disciplina que es fundamental dentro de los equipos multidisciplinares y que junto a la psicología forman un tándem extraordinario. Contamos para ello con uno de los mejores en su campo y que además tenemos la suerte de tener en nuestra provincia. Todo esto será aquí y ahora en Terapia, en este espacio para la psicología. Y para hablar de fisioterapia hoy contamos con Juan Manuel Cuenca, como siempre, nuestro psicólogo, bienvenido, y con Víctor Lledó, bienvenido. Víctor Lledó, buenas noches. Es fisioterapeuta y director del Centro de Fisioterapia que está aquí en Alicante, creo que en Benidorm también. Correcto. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Encantado. Hemos hecho un sondeo, nos parece muy interesante en un programa como este de psicología hablar de la fisioterapia, que para los psicólogos, por lo menos en nuestro caso, es muy importante, ¿no? Y un poco desmitificar algunas cosas, algunas creencias que se tienen acerca de la fisioterapia, algunos estereotipos. Y quizá lo más interesante sería empezar, si os parece, por definir un poco qué es la psicoterapia. La fisioterapia. Yo ya lo he mezclado, bueno, la fisioterapia. Como tú bien dices, está muy relacionada la fisioterapia y la psicología. La fisioterapia en realidad se ocupa de los procesos físicos cuando una persona ha tenido una lesión y nuestro objetivo es devolverle la función normal inicialmente. Para ello contamos con distintos medios como son la terapia manual, nuestras manos, el ejercicio físico, agentes físicos como puede ser el frío, el calor, la electroterapia y otras herramientas que son muy importantes como puede ser la voz y la comunicación, que nos va a ayudar con los pacientes a prevenir lesiones y enseñar normas para poder hacer ejercicio y que sigan teniendo cada día más salud. Me llama la atención dos cosas de lo que has dicho. Uno, de lo de las terapias manuales, que sería para romper uno de los estereotipos estos que mencioné al principio, y luego lo de la voz. La mayoría dice, bueno, habrá quiromasajista, osteópata, fisioterapeuta. No tenemos muy claro un poco dónde va cada cosa. ¿Esto nos podrías explicar? Sí, me parece una pregunta muy interesante porque además crea mucha confusión y muchos pacientes y mucha gente en la calle nos lo pregunta. Realmente la diferenciación básica yo creo que proviene de la formación. El fisioterapeuta es la persona formada a nivel universitario actualmente durante 4 años que está especializado en el área física, en la recuperación de lesiones, en la prevención de las lesiones. La diferencia con el resto de terapias o de resto de profesiones o pseudoprofesiones de las que he comentado es que no están homologadas actualmente en España, no están reconocidas y por tanto no están ni legisladas ni tenemos ninguna garantía de que lo que están haciendo sea realmente algo que aporte un bienestar para la salud y que esté dentro de un marco legal. Claro, aquí tenemos la seguridad cuando vamos a un fisioterapeuta, ¿no? Que tiene una formación universitaria, que además tiene un colegio, ¿verdad?, que le respalda en caso de cualquier cosa que no tienen otras disciplinas. Sería más como una herramienta más del fisioterapeuta, por ejemplo. Claro, y sobre todo yo me vuelvo a remitir a algo que consideramos que es fundamental, que es la formación. Un fisioterapeuta te vas a garantizar que sobre todo vas a ver lo que no debe de hacer con un paciente, que es hacer daño al paciente. Exacto. ¿Vale? Eso es lo más importante que vamos a garantizar, porque luego las distintas técnicas de fisioterapia, ya según la experiencia que tenga, los años que tenga trabajados, pues ya va a tener más o menos conocimientos. Pero lo más importante es sobre todo saber lo que no hay que hacer con un paciente. Nosotros vemos de otros pseudoprofesionales que acuden a nuestra clínica, por ejemplo, con realmente daños enormes. Personas que vienen de haber estado con otras, otros. sí, con masajistas que siguen imperando en alguno de ellos de que lo que pica y lo que duele cura. Eso es una barbaridad. Eso lo sigo escuchando yo, es cierto. Sí, pues nosotros los tratamos
sin dolor y la gente mejora muchísimo más rápido y se sorprenden, dice, oye, pues esto es ciencia. Y lo demás, pues muchas veces son terapias que no llevan realmente ninguna base científica, ni ninguna garantía. Vale, entonces tenemos que buscar eso. Gente, yo creo que profesional, gente que esté colegiada y que sepas dónde los puedes localizar y dónde los puedes encontrar en caso de que hubiera algún problema. Que si es un buen profesional, lógicamente será difícil que los puedas llegar a tener. Vale, entonces, teniendo claro la formación que tiene de base un fisioterapeuta, independientemente luego de herramientas que vaya adquiriendo, porque entendemos que es una formación que requiere actualización continua, aparte de una gran vocación, ¿no? ¿Es así? En efecto, yo creo que muchas veces cuando en la universidad hablamos con los alumnos, o incluso a veces vienen padres que han sido pacientes y dicen, oye, enséñale a mi hijo lo que es la fisioterapia, y les explicas que lo primero que tenemos que pensar es en querer ayudar y un espíritu realmente de satisfacción personal cuando ayudas a alguien. Si eso no te nace desde aquí dentro, desde el corazón, nunca vas a poder llegar a ser realmente un buen profesional, porque la fisioterapia es muy dura, tanto físicamente, porque te exige un esfuerzo importante, psíquicamente, porque lo tienes que dar todo con un paciente. No hablamos solamente de la terapia física, sino tienes que ayudarle a nivel emocional a canalizar todos sus problemas orientados a que cada vez este paciente esté mejor. Y realmente es un reto continuo lo que es la formación. Nosotros tenemos que ir a la par directamente con la medicina. O sea que si hay una técnica nueva en intervenciones, los fisioterapeutas estamos obligados a conocerla, porque directamente nos los van a demandar los profesionales con los que estamos colaborando. Y tenemos que ir a la par, no nos podemos quedar atrás. Actualización continua. Siempre. Bueno, pues vamos a ver ahora un reportaje en el que nos dan unas pinceladas más sobre lo que es la fisioterapia. Si nos preguntaran qué es la fisioterapia o qué hace un fisioterapeuta exactamente, la mayoría de nosotros hablaríamos de rehabilitación de lesiones deportivas, de rehabilitación tras un accidente de coche o de los típicos dolores de espalda. Pero la fisioterapia abarca muchas más áreas y especialidades que esas que todos conocemos. Por otro lado, también existe una idea generalizada sobre el tipo de tratamiento que uno va a recibir cuando acude a un centro de fisioterapia. Pensamos que el tratamiento se limita casi en su totalidad a conectarte a una máquina de electrodos y que las terapias manuales o masajes lo hacen otros como los osteópatas y los quiroprácticos. Parece ser que en general no sabemos qué diferencia existe entre un fisioterapeuta, un osteópata o un quiromasajista. ¿Cómo diferenciarlos entonces? Tanto quiropráctico como osteópata son nombres que reflejan ciertas actividades profesionales que se basan en terapias manuales orientadas al tratamiento del dolor del aparato locomotor. Estas actividades están reconocidas en otros países, pero no en España. En nuestro país, los únicos profesionales reconocidos para llevarlas a cabo son los fisioterapeutas. Digamos que el requisito previo para practicar la osteopatía o el quiromasaje sería ser fisioterapeuta. La fisioterapia es una profesión sanitaria que requiere de una formación universitaria cada vez más especializada. El perfil para formarse como fisioterapeuta es uno de los más exigentes. Se necesita una elevada nota de ingreso, amplios conocimientos teóricos en anatomía, fisiología y patología, numerosas destrezas y habilidades prácticas, capacidad de reciclaje continuo, capacidad de comunicación y gran motivación personal. Cuando incluimos la fisioterapia como complemento de los demás tratamientos, se consiguen altas más rápidas, mejor recuperación funcional, contribuyendo con ello a una mayor eficacia terapéutica y económica. En el ámbito de la salud pública, la presencia de los fisioterapeutas sigue siendo escasa, y la que hay está centrada casi siempre en los servicios de rehabilitación, si bien poco a poco se va incorporando en los servicios de cirugía cardíaca, trasplantes o unidades de cuidados intensivos. La mayoría de los profesionales de la salud, como traumatólogos, reumatólogos y neurólogos, reconocen la importancia de que los fisioterapeutas se incorporen a los equipos multidisciplinares, y no solo desde la rehabilitación de las lesiones o dolencias instauradas o la mejora de la funcionalidad. La fisioterapia tiene una función insustituible en la prevención. Con sencillas indicaciones se consigue ahorrar en bajas, reducir gasto sanitario y mejorar la calidad de vida de las personas. Es por ello que tanto desde la sanidad pública, para conseguir tratamientos más rápidos, eficaces y económicos,
como desde atención primaria y el ámbito empresarial, para trabajar la prevención, sea necesario contar cada vez más con fisioterapeutas en los equipos que la componen. Bueno, pues después de este reportaje que nos ha dejado más cosas claras, ¿verdad? Ha mencionado lo de la formación que se necesita, lo del lugar que ocupa en la sanidad, que parece que poco a poco se va reconociendo la importancia que tiene. Yo insisto que los psicólogos lo tenemos siempre muy presente, porque vemos que realmente mejoran al trabajar en conjunto. Entonces, ahora, centrándonos, ¿cuándo es necesaria o conveniente la aparición del fisioterapeuta? ¿Cuándo es necesario su Es una buena pregunta. Realmente la fisioterapia la podemos englobar en cualquier acto de nuestra vida. Hasta hace unos años solamente parecía que entrábamos los fisioterapeutas en el área cuando alguien tenía una dolencia o tenía un problema físico. Cuando había un accidente. Cuando ¿no? había un accidente. Pero cada vez se está demostrando y se están abriendo distintos abanicos en los que entramos en la prevención de las lesiones, como dando pautas de trabajo y haciendo ejercicio físico. En la mejora del rendimiento físico, cuando hablamos de deportistas y atletas de élite, conseguimos que tengan mejores resultados y se lesionen muchas veces mucho menos. Esto es como cuando dicen, ¿cómo tan rápido? Que tenemos la costumbre de cuando está inflamado, cuando duele, no vamos al fisioterapeuta. Sin embargo, estos señores mejoran enseguida. ¿Qué pasa aquí? Claro, no tienen ninguna varita mágica. La varita mágica es el trabajo y la constancia. Desde el primer momento. Desde el primer momento, cuanto antes mejor, ¿no? Siempre que podamos contar también con una ayuda de un equipo, como hemos dicho, interdisciplinar, poder hablar con un médico, ir estando en contacto con él para ir valorando al paciente, y de la fisioterapia desde el primer momento conseguimos unos grandes logros. Como ejemplo podríamos hablar de los esguinces de tobillo. Muchas veces los esguinces de tobillo, pues si pasan por el hospital, los médicos, por la saturación que tienen, prefieren escayolarlo y decir, oye, estate en casa tranquilos 15 días con la pierna en alto, cuando muchas veces por falta de medios o por falta de tiempo y dedicación a ese paciente, el haberle explicado que realmente ese paciente podría apoyar el pie siempre que lo apoye en una posición determinada, y que con un pequeño vendaje funcional, que somos los fisioterapeutas los que nos encargamos de hacer esto, y unas pautas de cómo debe apoyar con 2 bastones, con un bastón, realmente en 8 o 10 días, igual que lo conseguimos con un atleta de élite, somos capaces de hacerlo con cualquier paciente o persona de la calle. Y por ejemplo aquí, el tema de cuando hay por ejemplo, un accidente, que hay una amputación, que eso es un trauma, eso es un duelo, que aquí hablaríamos, Juan Manuel, por ejemplo, la figura del psicólogo, cómo trabajaría aquí con el fisioterapeuta, porque me imagino que el panorama con el que se encuentra uno, eso hay que aprender a gestionarlo. Y aparte de las habilidades que vosotros tenéis como fisioterapeutas, el psicólogo aquí se suele trabajar en conjunto. A nivel general, es decir, en cualquier consulta de psicología estamos viendo manifestaciones físicas de cualquier problema emocional. De hecho, la emoción, que es básicamente una manifestación fisiológica de un estado de ira, de rabia, de tristeza, de angustia, que siempre al paciente le decimos, ¿y dónde se manifiesta ese dolor? Y me dice, pues en las cervicales o en la espalda, en el pecho, que no puedo respirar. Generalmente ahí hay una manifestación física que hay que trabajarla desde el plano emocional, desde la palabra, pero también muchas veces es recomendable que se trabaje desde la manipulación del fisioterapeuta, aparte de las técnicas de relajación, de autorregulación que nosotros los psicólogos podemos enseñar. Muchas veces derivamos o trabajamos con los fisios, porque ellos también manipulan y son capaces de mejorar el tratamiento con la manipulación de sus manos, sobre todo en esas zonas tan emocionalmente características del cuerpo que se carga. Correcto. Una cosa, porque para la adherencia al tratamiento, tanto desde el punto de vista psicológico como la fisioterapia, que es dolorosa, ese proceso entiendo que muchas veces es doloroso, ¿no? La rehabilitación de esta lesión que comentaba, que hay una amputación. Sí, una amputación. Claro, para fomentar también esa adherencia, porque si no, al final es como que se retroalimenta todo y no se mejora por ninguno de los ámbitos. Ahí primero hay que trabajar la aceptación de la nueva forma de vida. Es decir, una persona de pronto le cambia radicalmente la vida porque ha tenido un accidente laboral o de tráfico, lo que sea, y tiene una amputación o una deformación o lo que sea. Nosotros desde la psicología trabajaríamos en principio esa aceptación. El mundo no se acaba, se puede continuar,
de otra manera, pero se puede continuar, y tampoco cambiando en exceso los hábitos, quizá, ni las formas de ser y de hacer las cosas. Pero está claro que la combinación de ambos profesionales es básica, porque ellos se van a encargar de lo que es la rehabilitación física y el psicólogo se va a encargar de la rehabilitación psíquica, en realidad. Y bueno, hablamos siempre de la mente-cuerpo, que ahora lo retomaremos. Es Nos todo. vamos, es Que es lo todo, mismo. es fundamental. Nos vamos un momentito a publicidad y regresamos enseguida. Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso. Ahora en Alicante, en la zona del Boulevard del Pla, Gran Vía, puedes montar tu negocio en pocas horas. Alquilamos locales comerciales y oficinas vacías. Desde 50 hasta 500 metros, listos para entrar con servicio de agua, luz y aire acondicionado. Inicia de inmediato tu negocio. Contrata directamente con los propietarios. 619 98 45 75 céntimos. Listas para ocupar. Después de estos minutos de publicidad, seguimos aquí en Terapia hablando de fisioterapia, con Juan Manuel Cuenca y con Víctor Lledó. Y nos hemos quedado con la dualidad mente-cuerpo. Ya que estamos hablando de fisioterapia y psicología, pues, Víctor, añadir algo a lo que estábamos. Puedo añadir poco porque es que estamos totalmente de acuerdo y muy alineados, ¿no? Nosotros, desde la fisioterapia, siempre decimos que una frase de un médico, parafraseando, lo que dice que la mente gobierna la función. O traducido un poquito más fácil es que si quieres conseguir algo, puedes hacerlo. Realmente solamente hay que poner el empeño y nosotros vamos a poner los medios para que puedas llegar a cumplir esos objetivos. Hay que recordar que el cuerpo, siempre decimos que el cuerpo tiene memoria, es decir, sí. La memoria no es solo la memoria de conceptos, de rostros, de una calle, no recordamos solo eso, recordamos sensaciones que se transforman en tensión, por ejemplo. Si yo escucho ahora la música de hace 10 años, que me enamoré con esa música me genera una sensación agradable y a lo mejor mi cuerpo se relaja, pero si paso por una calle, que hay una casa vieja, que yo recuerdo que había una señora mayor, y huelo esa casa o paso por ahí, de pronto me tenso sin saber por qué. El cuerpo y la mente, incluso de una forma inconsciente, están tan unidas que sin darme cuenta de pronto me tenso y estoy tenso y no sé por qué, o aprieto los dientes, el bruxismo que hablábamos, el ¿no? famoso, sí. Aprieto los dientes y no sé por qué lo estoy apretando, y es porque la situación de tensión me está generando recuerdos, pero no recuerdos racionales, sino recuerdos que se manifiestan en mi postura y en mi tensión muscular. Los famosos condicionamientos, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Y que cada uno, pues... Existen y en fisioterapia los vemos mucho y nos apoyamos mucho en vosotros, en vuestra profesión, en vuestros compañeros, para poder tratarlos, porque muchas veces El tema del bruxismo, por ejemplo... es un área que realmente se puede colaborar y se debe colaborar, porque ya no es solamente un tema físico, es un tema emocional. Claro, vosotros los fisioterapeutas muchas veces comentáis que cuando estáis poniendo las manos en la persona y le ponéis la mano en el pecho, en el plexo solar, sí. Simplemente ponéis la mano y la dejáis ahí, de pronto la persona empieza a sentir. Sí, y muchas veces se pone a llorar en la consulta del fisioterapeuta. Los psicólogos estamos muy acostumbrados a que las personas nos lloren, pero los fisioterapeutas yo creo que también, que esa descarga emocional de pronto aparezca en algún momento. Es muy habitual que muchos pacientes, como tú acabas de decir, se abran. Porque el contacto es importantísimo y el fisio lo que hacéis es el contacto humano. Somos mamíferos y necesitamos del contacto humano, y eso es la profesión del contacto humano. Por eso es tan interesante y tan bonita vuestra profesión, ya no porque la capacidad de rehabilitar que tenéis a nivel funcional, mecánico, sino la capacidad también de hacer que la gente experimente sensaciones. Aquí estamos hablando de habilidades de psicología que tenéis que adquirir en vuestra formación, supuesto, aparte de la que ya por vocación os van a salir solas. En la fisioterapia siempre lo hemos dicho, que tenemos que tener una parte abierta al entendimiento del paciente y a comprenderlo.
porque realmente parte de la mejora física viene de poder entender de dónde vienen esos problemas. Y como estoy diciendo, hay unos problemas físicos y hay otros problemas añadidos que a veces el paciente no es ni consciente, y conforme vas avanzando en la evolución del tratamiento vas destapando cosas y vas viendo de dónde van procediendo estos problemas, estas tensiones musculares. A través de la detección también pues poder derivar y hacer ese trabajo conjunto. Y del trabajo en equipo, que es realmente donde vienen los éxitos. A mí hay una cosa también, y es la cercanía que, claro, cuando hablamos de espacio personal, cada uno admite, pues, los que nos quédate ahí, los que admiten un poquito más, pero vosotros os metéis de lleno en ese espacio personal. Entonces, no debe ser siempre fácil, os lo ponen siempre fácil. Yo creo que eso depende de cada persona y de la actitud. Y yo creo que como las sensaciones se transmiten cuando tú intentas aportar algo bueno, de una forma casi, yo te diría casi natural o espontánea, se aparecen unas relaciones que te permiten llegar a un terreno sin plantearte ni siquiera las cosas, de verdad. Es algo que me acabas de preguntar, nunca me lo había cuestionado, pero es verdad que o considero, por ejemplo, que es muy fácil llegar a un paciente cuando realmente tú te preocupas por él. Yo creo que eso se nota, se detecta, cuando no es superficial. Cuando el interés es genuino y lo primero es la persona. Sí, sí, ahí también comulgamos. Por eso son dos profesiones que desde dos puntos de vista distintos van a lo mismo, en cierta manera van a lo mismo. El objetivo único realmente es ayudar a la persona. Yo a veces no me planteo, cuando viene un paciente a vernos a nuestro centro, si son con mis herramientas con las que yo tengo que ayudarle. Yo sé que tengo que ayudar a esa persona y puedo ser yo como fisioterapeuta, puede ser un psicólogo, puede ser un traumatólogo o puede ser otro especialista. Y nuestro objetivo no es, como digo, a veces colgarme la medalla de que yo he sido el que te ha ayudado a solucionar tu problema. Es que yo he sido el que ha canalizado que puedas solucionar tu problema. Y muchas veces le digo, oye, no es cosa mía, te tiene que ver tal persona. Esa es la importancia de saber derivar, de tener la capacidad de derivar, que es muy importante. Estábamos viendo una serie de vídeos, estos son terapias manuales, ¿no? Manipulaciones. Correcto, es uno de los mitos muchas veces que cuando la gente habla de fisioterapia, a veces dicen, no, a mí es que solamente me ponen electrodos. Nosotros no vamos a entrar en críticas sobre ese tipo de tratamientos, pero yo siempre digo a los pacientes que es una parte más de un tratamiento para nosotros, para los fisioterapeutas, bien hecho, consta de varios procesos. El primero es un análisis, una valoración de por qué vienes a verme y qué es lo que te ha pasado. En una segunda fase está un tratamiento que creo que tiene que abordar varias áreas, como puede ser quitar el dolor, que es para el objetivo principal, para el que nos demandáis o para el que venís a vernos, con distintas técnicas como estamos viendo, técnicas manuales, técnicas físicas como puede ser frío o calor para preparar este tratamiento manual, pero sin olvidar otras áreas como puede ser la electroterapia, láser, magnetoterapia, que nos pueden ayudar. Pero yo creo que un buen tratamiento es el que se hace cogiendo lo mejor de cada técnica para cada uno de los casos. O sea, lo importante es tener, creo yo, un capazo con distintas herramientas. Exacto. Para poder utilizarlas en cada momento y cada una de ellas. Yo creo que hoy en día, con una herramienta única, yo no soy capaz, ni creo que nadie es capaz, de arreglarlo absolutamente todo. Pero sí que es bueno tener una buena caja de herramientas en la que tengas distintas herramientas y poder saber utilizar cada una de ellas en momentos determinados. Y esa es la clave del éxito. Exactamente, además es que nos pasa exactamente igual, porque las diferencias individuales las tenemos que tener presentes. Entonces, no todo le funciona a todos. Hay que hacer esa valoración inicial. Vosotros sé que lo tenéis sistematizado con un... No lo concebimos de otra manera. O sea, a mí que venga un paciente y que yo no le pregunte qué te ha pasado, cómo te ha pasado y en qué momento te ha pasado, no concibo que yo pueda estar haciendo un tratamiento como el que estamos viendo en pantalla, pues metiéndole pues un dedo en la boca. Aquí, por ejemplo, esto tiene que ver con el tema del bruxismo. Exactamente, sí. Este paciente en concreto tenía un problema de la articulación temporomandibular, aunque realmente él no lo sabía. Él vino por un problema de cervicales, de tensión cervical, y hablando con él en la exploración,
vimos que realmente... Me parece muy interesante que además esto lo resaltes. Cuando vamos y decimos, es que me duele la espalda, vengo a dar un masaje en la espalda. Y te meten la mano en la boca y tú dices, pero bueno, ¿pero esto qué es? Si lo que me duele la espalda. Entonces, a lo mejor estaría bien que lo explicaras. Mira, por qué pasa esto. Me gusta la pregunta que me haces porque muchas veces cuando mucha gente nos pide cita para darse un masaje y le decimos que primero queremos verlo en el despacho, dice, no, si yo sé lo que tengo, yo quiero que me des un masaje. Y yo le reitero que yo tengo que verlo y tengo que valorarlo, porque nosotros no tratamos lesiones, nosotros tratamos a personas y tenemos que hacer un tratamiento y una valoración global para ver realmente de dónde viene tu problema, si realmente viene de donde tú crees o viene de otro sitio. Entonces, consideramos que es imprescindible y es la parte fundamental, la valoración para luego llegar al final. O sea, creo que sería un error directamente entrar en el sitio donde nos duele, porque muchas veces son dolores irradiados, dolores referidos y no son el punto que nos provoca, no son el punto de lesión, el punto reflejo. Entonces, por mucho que actuemos en este punto, lo que pasa muchas veces, oye, es que no mejoro. No, es que posiblemente habrá que buscar la causa en otro punto. A mí también me gustan las frases, había una que decía que un buen sanitario no trata una enfermedad, sino a la persona que la padece. Este era un médico filósofo de la Edad Media, ya entonces pues, ya se tenía muy clara lo que tú estás diciendo y lo que vosotros aplicáis. Pues mira, nosotros somos tan antiguos que seguimos aplicando esa misma frase y a veces me dicen, oye, es que a mi hermano que tuvo la misma lesión le habéis hecho cosas diferentes. Digo, pero bueno, es que su rodilla era su rodilla y tu rodilla es tu rodilla y no tiene nada que ver. Pues como hemos podido ver, la fisioterapia, la psicología van de la mano, es un tema apasionante. Volveremos a invitarte a que sigamos hablando de todo esto porque hoy ya no da tiempo para más. Ha sido un placer teneros aquí. Y bueno, a ustedes les espero la semana que viene, el miércoles a las 10:30, aquí en Terapia, en este espacio para la psicología.